anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. La bendición de nuestro Dios está fluyendo en la vida de todos en una forma inagotable. Lo importante es tener fe para reconocer que así es y recibirla. Amén. Que nuestro buen Dios nos ayude hoy a compartir la palabra por medio del Espíritu Santo y que usted pueda también recibirla, atesorarla en su corazón, porque Dios está siempre llevándonos a una dimensión sobrenatural si nosotros lo creemos que así es, ¿verdad? Porque dependemos de un Dios sobrenatural, de un Dios poderoso, un Dios que se revela a través de la Escritura y a través de los tiempos de intimidad que tenemos en oración, porque no somos llamados a tener una letra muerta, sino estamos llamados a tener la revelación de la palabra que irá transformando nuestras vidas todos los días, a través de la fe que tengamos de tener comunión con su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que Dios inquietó en nuestro corazón desde hace varios meses. Estábamos hablando con un grupo de hermanas sobre la importancia de aprender a ser esas guerreras, esas mujeres valientes que pelean la buena batalla de la fe. Hemos ido compartiendo la palabra y el Señor nos condujo a una dimensión bien especial el día lunes, que Dios lo confirmó a través de una palabra profética, y entonces el Espíritu me inquietó para que vaya hablando algunos principios para ser guerrero o guerrera espiritual. Amén. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender las profundidades del glorioso Evangelio de Cristo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre bendito de Cristo, te doy gracias por estas verdades eternas por las cuales, Señor, somos enseñados para ser verdaderamente hombres y mujeres que peleemos día a día, no en la carne, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu, la batalla espiritual. En el nombre de Jesús declaro, Espíritu Santo, que tú estás para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad, preparándonos en todo tiempo. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo, por lo que tú vas a hablar a nuestro corazón en esta hora. Lo declaramos y lo recibimos en el nombre maravilloso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bien, el título es sencillo: Principios para ser un guerrero espiritual. Es que verdaderamente tanto podemos hablar de los problemas, de las luchas cotidianas, de todo lo que sucede, pero el rol que tenemos nosotros como hijos de Dios es un rol de guerrero. Y no quiero a través de la palabra enseñar palabra mía, sino la palabra que nuestro Dios nos muestra ahí en ese libro que usted tiene, en esa aplicación electrónica que usted utiliza hoy en día, sino verdaderamente dejemos que esa palabra nos hable, esa palabra nos instruya para que seamos verdaderamente protagonistas en esta batalla espiritual. Sabemos que tenemos un entorno natural, compuesto por un matrimonio, compuesto por una familia, hijos, nietos, no sé cómo está su familia, pero todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene un entorno espiritual. En su trabajo hay un entorno espiritual, en su empresa hay un entorno espiritual. Queridos hermanos, nos ocupamos o nos preocupamos por los bienestares. El padre de familia se preocupa por la provisión económica para que haya lo básico en la familia, y cuando cumplimos lo básico para que haya extra. En fin, nos preparamos. Usted como empresario, como profesional, quiere hacer las cosas de la mejor manera para que haya éxito empresarial, que haya provisión. Eso no está malo, pero sin descuidar lo más importante, que es nuestra vida espiritual. Entonces, todo lo que yo mencioné, familia, empresa, negocio, trabajo, profesión, tiene un entorno espiritual. Y Dios nos quiere preparar para que entendamos que vamos a ganar cada batalla, no en nuestras fuerzas, no conforme a nuestra sabiduría,
sino aprendiendo de él. Amén. Quiero compartir una enseñanza de esos principios para que nos demos cuenta qué tan importante es depender de la palabra revelada. Por favor, si usted está ahí con su Biblia, abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso número 1. Vamos a hablar de un rey, de los 8 reyes que nos habla la Biblia, de eso, que fueron buenos, ¿verdad? No perfectos, pero fueron buenos. Dice la palabra, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Vamos a hablar de este rey para aprender que nuestras vidas tienen que depender del testimonio del Espíritu, del testimonio de la palabra. Josafat era hijo de Asaf. Me equivoqué, de Asa. Asa era el padre de Josafat. Y entonces le hereda el reinado y dice la palabra que él se hizo fuerte contra Israel. Entonces Josafat se fortaleció y fortaleció a Judá en su reino, siendo, como lo vamos a ver más adelante, obediente a la palabra de Dios, obediente a las normativas, a los estatutos, a los decretos que Dios había dado al pueblo, no como una carga, sino como la dirección que necesitaba el pueblo de Dios en el tiempo que estaba viviendo. Usted y yo tenemos en la palabra los decretos, los estatutos, las normativas para vivir en este tiempo de una manera diferente a lo que vive el mundo, y estamos llamados a hacer luz en el mundo. Entonces dice la palabra que Josafat se hizo fuerte contra Israel. Josafat era el rey de Judá y había otro rey en Israel. Estamos hablando de 2 pueblos siendo un pueblo. A estas alturas que estamos hablando, ya el pueblo de Dios se había dividido en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Hemos hablado muchas veces que tenemos que conocer la historia para entender y comprender cómo un pueblo se dividió, una nación se dividió a consecuencia del pecado, a consecuencia de la desobediencia. Hoy en día una familia se puede dividir, una iglesia se puede dividir a consecuencia de la desobediencia, la terquedad y la necedad. Y entonces en este tiempo la nación de Israel se había partido en 2. El reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. El reino del norte, que es Israel, su capital era Samaria, y el reino del sur era Judá, y su capital era Jerusalén. Por la situación del tiempo, lo estoy haciendo brevemente, había una división. Y entonces dice la palabra que, dice la escritura, que Josafat se hizo fuerte contra Israel. Entonces había una pugna entre hermanos. No solamente terrenal, sino que en un momento hubo de alguna manera enfrentamientos entre Israel y Judá. Pero realmente, viendo el aspecto de lo que es nuestro entorno actual, la pugna y la influencia que tenía Israel era una influencia pagana. Israel tenía una influencia pagana y esto venía a persuadir, a influir a los de Judá. Por eso Judá, de una u otra manera, trató la manera de mantenerse fiel a Dios, pero era influenciado por las costumbres paganas tanto de Israel como de otros pueblos, y por eso en el mismísimo territorio de Judá habían altares de Baal, habían altares de Acera, que eran potestades de los pueblos vecinos, e Israel había tenido culto, inclusive tenía sacerdotes del culto a Baal y del culto a Acera. Entonces vemos lo interesante, dice la palabra, que Josafat se hizo fuerte. Y entonces yo quiero hablarle en este momento que este hombre como rey tomó decisiones radicales para poder erradicar los altares de Baal. Y esto nos habla a nosotros en esta hora para que seamos el pueblo de Dios. Evangélicos pueden haber multitud, evangélicos de diferentes denominaciones. No voy a hablar de las denominaciones, voy a hablar lo que Dios dice a los que creen en Él.
Dios lo que quiere es que tengamos la firme determinación que nuestra vida como cristianos, nuestro carácter como cristianos va a ser fuerte porque aprendemos a conocer los mandamientos, los estatutos de Dios y obedecerlos, y esto nos dará una fortaleza, nos dará una capacidad, nos forjará en el carácter que debemos de tener conforme a Cristo, porque Josafat fue nombrado rey. Y yo tengo una buena noticia, usted ha sido nombrado rey también. No estoy hablando, hermanos amados, exageradamente. Dice la Escritura que Jesucristo constituyó reyes y sacerdotes para Dios Padre. Usted es parte de un reino de sacerdotes. Usted tiene esa unción de rey, usted tiene esa unción sacerdotal. No es una religiosidad, es una verdad en la palabra que usted debe de vivir. Y si usted quiere ser fuerte contra las influencias del mundo, el paganismo que hay en el mundo y el paganismo que hay entre los que dicen que son cristianos y no seguir corriente de un cristianismo erróneo, tenemos que ser fuertes en Cristo, conociendo la palabra y obedeciendo la palabra. Aleluya. Dele gloria a Dios si usted está recibiendo el mensaje de Dios. Entonces Josafat se hizo fuerte contra Israel. Usted tiene que hacerse fuerte en contra de las corrientes de este mundo. Tiene que hacerse fuerte contra doctrinas que parecieran que son de Cristo, pero no son de Cristo. Pero esa fortaleza va a depender de que nosotros reconozcamos la ayuda, la guianza del Espíritu Santo. Pero tenemos que aplicarnos. Mi exhortación a tiempo y fuera de tiempo es que usted no sea un oidor de la palabra, que nadie sea un oidor de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, que pongamos por obra la palabra. Dios nos quiere hacer fuertes ante tal contaminación. Pablo dijo, no es que haya otro evangelio, sino que algunos han pervertido el evangelio. Y estamos viviendo en tiempos desafiantes y esto es una guerra espiritual, porque no estamos formando un reino terrenal, estamos siendo parte del reino celestial. Y entonces dice la palabra que Josafat se hizo fuerte contra Israel. Y usted se tendrá que ser fuerte en contra de todo aquel paganismo y en contra de aquel sincretismo cristiano que hay. Puede levantar su mano y diga usted conmigo, yo seré fuerte porque tengo comunión con la palabra viva. Y el Espíritu Santo me dará revelación de lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Amén. Y entonces sigamos viendo cómo el Espíritu Santo nos quiere enseñar para que podamos ser hombres y mujeres que tengamos esos principios para ser guerreros espirituales. Para ser un guerrero espiritual tenemos que reconocer que tenemos que ser fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor por medio de la comunión con la palabra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versos 2 y 3 nos dice la palabra, que Josafat puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Entonces, hermanos amados, en esta porción de la palabra tenemos que aprender a tener esos principios para ser esos guerreros espirituales por nuestra propia vida y nuestra propia familia y nuestra propia iglesia a la cual pertenecemos. Dice la palabra que Josafat puso ejércitos, puso guerreros. Mis queridos hermanos, usted como varón de casa, querida hermana, usted que está peleando la batalla, tal vez no tenemos un ejército en casa, pero Dios está habilitando su vida para que usted sea una mujer guerrera. Está habilitando su vida, mi hermano, para que sea un guerrero, para que esté al frente de la casa. Dice la Biblia claramente que Josafat puso guerreros, puso ejércitos. Y entonces, hermanos, para fortalecer el ambiente de Judá. Literalmente esos guerreros y esos ejércitos estaban resguardando una ciudad de ejércitos enemigos y de los propios hermanos que se habían levantado en contra de él. Pero Dios está hablando al corazón de nosotros porque Él quiere que nosotros estemos no llevando una vida pasiva de cristianos, sino una vida activada como guerreros,
porque tenemos que estar seguros que el enemigo querrá atacar nuestra vida, nuestra familia, a nuestros hijos. Pero Dios está hablando en esta hora que tenemos que estar fortalecidos para pelear la batalla. Que todo lo que está escrito está para nuestra enseñanza. Y dice la palabra que tenemos que reprender las obras del diablo, que el Señor lo reprenda. Las obras del diablo que vendrán a nuestra propia vida, que nos querrán estorbar, que vendrán a nuestras esposas, que vendrán a la vida de nuestros hijos. Que el diablo que ha venido a robar, a matar y a destruir, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero tenemos que estar no místicos, no viendo cosas como le dijera, que nos imaginamos, sino una realidad. Hay una batalla espiritual. Y Josafat estaba entendido que para resguardar el pueblo de Judá tenían que estar preparados. Y lo que Dios está diciendo, hijo mío, hija mía, debéis estar preparados para que el diablo no venga a robar. Porque muchas veces, hermanos, vienen corrientes de pensamientos a la vida de los muchachos, de las muchachas, y empieza a endurecer su corazón. Por eso hemos visto que muchos cristianos tienen una vida de testimonio, de estar congregados, pero descuidan a sus hijos, y los hijos son atrapados por las corrientes de este mundo. Empiezan a ir a la iglesia, pero ya su corazón no está en la comunión con el Señor, sino su corazón está en el mundo. Por eso no nos acomodemos. Si un padre de familia, una madre de familia se acomoda y no está derribando los altares de Baal, no se va a dar cuenta cuando el corazón de un hijo, el corazón de una hija, tiene altares de Baal. No necesariamente que esté cayendo en idolatría, pero tiene cosas más importantes que realizar antes que buscar a Dios. Por eso es un desafío a nuestra fe. Dice la palabra que que Josafat anduvo en los caminos de David su padre. Pero qué interesante. No dice estuvo en los caminos de Asa, que era su padre, sino en los caminos de David su padre. Pero Josafat era la quinta generación de David. La quinta generación. Y entonces, esto es extraordinario porque Dios toma en la palabra y pone a David. Asa fue un buen rey. Asa hizo cosas interesantes. Pero no dice anduvo en los primeros caminos de David su padre, sino pone a Josafat en comparación que anduvo en los primeros caminos de David. La quinta generación. Era él, pero le pone de modelo. Y entonces Dios lo que quiere es que nuestros hijos puedan seguir los primeros caminos de nosotros como cristianos. Pero si verdaderamente nosotros estamos caminando como Cristo quiere que caminemos, obedeciendo los estatutos, porque la fortaleza que vamos a tener no va a ser cuánto sabemos de la palabra, sino cuánto ponemos por obra de la palabra. Muchos hablan de la palabra, pero no viven la palabra. Dios quiere hoy desafiar nuestra fe, Dios quiere prepararnos, Dios quiere conducirnos a una dimensión maravillosa. Porque dice que Jehová estuvo con Josafat. Y deseo con todo mi corazón que todos los miembros de esta iglesia digan, y Jehová estuvo conmigo. Puede levantar su mano y decir claramente conmigo, si yo obedezco los estatutos de Dios, si yo me aplico a la guianza del Espíritu, Dios estará conmigo. Amén. Es que Dios quiere que nosotros seamos habilitados, pero para eso tenemos que pelear la batalla, no conformarnos, preocuparnos qué hacen nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden ser perfectos, pero si cometieron un error, que tengan la capacidad de levantarse de ese error. Si cayeron en una situación que no deberían de haber caído, pero que se levanten, que crean que Dios no nos deja tirados. Y entonces dice la palabra que Jehová estuvo con Josafat.
Y entonces Dios quiere recordarnos, si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Por eso esa dimensión, ese principio que Dios quiere como guerrero, es que nos dejemos adiestrar por Él, porque Él peleará la batalla por nosotros. Él es el poderoso gigante que va delante de nosotros y peleará. Dios nos quiere preparar para esa dimensión. Mis amados hermanos, el cristianismo es de vida o de muerte. Si estamos fieles y seguimos los estatutos de Cristo, hermanos, estaremos viviendo para vida eterna. Pero si alguien desobedece y se aparta de los caminos de Cristo, su camino será de condenación eterna. Mis amados hermanos, es un tiempo de reflexión para saber cómo estamos caminando. Pero Dios quiere que seamos más que vencedores en el nombre de Cristo. Vamos a recordar algo que está escrito en la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 31. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Dice esta versión: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Dice la palabra. Mis queridos hermanos, Josafat fue fuerte contra Israel. Josafat fue fuerte ante las influencias paganas. Estuvo el beneplácito de Dios porque él obedeció la palabra, él vivió conforme a los estatutos, vivió conforme a los primeros caminos que tuvo David, su padre, tatarabuelo, no sé, quinta generación. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros podamos ver que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermana, que usted ha derramado sus lágrimas sintiéndose impotente por lo que está viendo, por favor, créale al Señor. Dios la fortalecerá y Dios está con usted. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? Usted peleará la batalla, y aquel corazón de aquel hijo, de aquella hija que se endureció, que se apartó, que está siguiendo corrientes de este mundo, usted mirará la gloria de Dios, va a pelear la batalla porque usted va a ser una guerrera. Por eso cuando hablamos de familia y estamos hablando de un matrimonio, uno echa fuera 1000 y dos echan fuera 10,000. Por eso Dios quiere levantar familias completas. Dios quiere hacer algo extraordinario. Pero sigamos hablando de estos principios que encontramos en estos primeros versos del capítulo 17. Dice la palabra, el verso número 4, capítulo 17, verso 4, dice: sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Mis queridos hermanos, es un tiempo desafiante. Usted y yo debemos de buscar a Dios con toda desesperación. Nuestra prioridad es buscar la relación con el Dios vivo, buscar la relación con el Dios que nos puede ayudar en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Dios está esperándonos. Dios no ha cerrado la puerta. Dios nos recuerda que el camino está abierto por la sangre y el cuerpo del Cordero. Y dice la palabra: y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Queridos hermanos, aunque X o Y iglesia parezca atractiva, aunque X y Y iglesia tenga cosas bonitas para los ojos, mis amados hermanos, el que es fiel a Cristo no está viendo lo que miran nuestros ojos naturales, está viendo en donde se está enseñando la sana doctrina, y deseo con todo mi corazón que en todo tiempo todos los ministros de esta casa, todos los ministros que han salido de mis lomos en el nombre poderoso de Cristo, que andemos buscando a Dios, que no seamos autosuficientes, que andemos en los mandamientos, que andemos en los estatutos, que no nos apartemos, que no escuchemos cosas bonitas y las vamos a traer acá. No, queridos hermanos, que estemos celosos de la sana doctrina, para que estemos caminando. Por eso, mis amados hermanos, el primer tiempo glorioso es que usted reúna a sus hijos para orar, que usted reúna a sus hijos para compartirles la palabra. Es un reto, por supuesto, es un reto. Pero Dios quiere que esos principios de guerreros, que peleemos juntos. Hay cosas tan extraordinarias, pero yo le resumo. El día de ayer recibí 2 llamadas. Una llamada por la tarde y una llamada por la noche, donde Dios me confirmaba muchas cosas que están pasando en el entorno. Y Dios hizo
que tanto el siervo que me llamó en la tarde y la sierva que me llamó en la noche pudieran discernir en el espíritu el entorno. No estamos solos. Dios está levantando guerreros. Y Dios me permitía hablar el lunes con estas mujeres. Dios quiere que tengamos una acción espiritual en todo tiempo. Que usted que está sirviendo en Iglesia Genesaret tenga el reto de ver lo que no se ve, de entrar a la batalla espiritual para que las almas que el Señor permita que lleguen puedan recibir la palabra que se predica, porque nadie va a ser entretenido, sino va a ser capacitado por el Espíritu para que andemos buscando a nuestro Dios en una franca decisión de tener comunión con Él, para conocer su voluntad y hacer su voluntad, y no caer en las obras de este mundo. No caer en obras religiosas, sino caer en esa disponibilidad de ver nuestra salvación como el milagro más grande que hemos recibido. Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 6. Y mire, esto es precioso, dice la palabra. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Querido hermano, querida hermana, el Señor está hoy habilitando su corazón para que se anime a andar en los caminos del Señor, que se anime a estar en la intimidad con el Señor. Y dice la palabra que habrá capacidad, habrá poder para desbaratar. Oiga, aquí dice los lugares altos y las imágenes de acera. Vamos a desbaratar todo aquello que el enemigo ha querido levantar en el corazón de sus amados, en el corazón de sus hijos. Ciertamente no hay un altar de acera, no hay un altar de Baal en su casa, pero sí puede haber algo que está obstaculizando que su hijo, su hija, su esposo, su esposa no busque la relación con Dios. Y entonces tendrá la capacidad de decirle: Señor, mi corazón está animado porque anda en tu camino. Y Señor, yo declaro, mi Dios, que no estoy loco ni loca, pero yo derribo todo altar que está en el corazón de mi hijo, todo aquello que entorpece el corazón de mi hija, todo aquello que entorpece el corazón de mi esposo, el corazón de mi esposa. Yo voy a ver la gloria de Dios, que yo en mi casa serviremos a Jehová. Queridos hermanos, tenemos que ver, por favor. Yo le animo que pueda ver lo que no miramos. Hermanos, no estamos llamados a tener un cristianismo social, un cristianismo sin compromiso. Por favor, créale al Señor. Como usted puede leer en los libros históricos de la Biblia, segundo libro de Crónicas, nos hablan unas verdades tremendas. Israel se corrompió, Judá se corrompió. Podrá corromperse cualquier persona, pero usted no se tiene que corromper. Segunda de Crónicas 17, versos 7 y 10. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes, Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñase en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes, Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Por favor, esto es bien importante, queridos hermanos. Recuerden, Josafat puso guerreros, anduvo en los caminos de Dios, buscó a Dios, su pasión fue buscar a Dios, pero también enseñó la palabra. Y dice la palabra que estos príncipes, estos hombres de Dios, iban enseñando la palabra, pero tenían consigo la ley de Jehová. Yo quiero decirlo con estas palabras: su palabra, la palabra de nuestro buen Dios, tiene que estar en su corazón para enseñarla. Porque usted y yo no estamos llamados a repetir una palabra porque nos la aprendemos de memoria, sino estamos llamados a compartir esta palabra que ha ido transformando y cambiando nuestras vidas. Vamos a enseñar
la vivencia de nuestra propia vida, como la palabra ha venido. Y entonces, hermanos, como Josafat buscó a Dios, tuvo ese ánimo en su corazón de estar en los caminos de Dios, así debe estar en nosotros ese ánimo, esa pasión de compartir la palabra. Queridos hermanos, empecemos en casa. Empecemos con nuestros amigos, compartamos la palabra. Hoy tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios con unos amigos. Hermanos, es tiempo de compartir la palabra. Es tiempo de enseñar la palabra. Le animo para que usted pueda ver que Dios lo va a fortalecer en esa guerra espiritual, porque está buscando con pasión la palabra, obedeciéndola, y Dios estará con usted. Y usted va a derribar altares. Usted va a derribar y va a romper en el nombre de Jesús cadenas que subyugan la vida de los nuestros. Le animo que ponga en práctica estos pequeños consejos que hoy la palabra le trae. No son míos, son de la palabra. Dios quiere que su vida sea totalmente distinta. Josafat estuvo buscando la comunión con Dios y Dios estaba con él. Usted dará testimonio que Dios está con usted por cuanto decidió ser estimulado para buscar la relación con Dios. Y entonces Dios le va a dar la victoria para derribar altares, ver los altares que nunca había visto, ver las cadenas que no había visto, ver los yugos que no había visto, y va a ver que la unción nos va a poder ir. Deseo con todo mi corazón que se aplique a la palabra y que pueda ver la gloria de Dios, que su familia estará buscando la intimidad con Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias por esta palabra. Señor, esta palabra que levanta a tus hijos, a tus hijas, para que sean fuertes delante de las acechanzas y los engaños del enemigo. Venimos declarando, mi Dios, que hoy tu palabra los estimulará para buscar la comunión contigo, obedecer, Señor, tu voluntad, obedecer tu palabra, y tú los adiestrarás, tú los vas a preparar para que estén dispuestos a derribar esos altares que se han levantado, esos altares invisibles en el corazón, que ellos los puedan ver, van a reconocer en el ambiente espiritual que de dónde ha venido el estorbo, de dónde ha venido la confusión. En el nombre de Cristo, Señor, yo declaro un tiempo de avivamiento en el corazón de aquellos que se aplican a la palabra para romper, para destruir, para arruinar toda obra de maldad y mirar tu gloria, mi Dios, que tendrán, Señor, la palabra en su corazón para enseñarla, y se multiplicará esa bendición en la vida de muchas personas. En el nombre bendito de Cristo, declaro, mi Dios, que así será para la gloria de tu nombre, que habrá testimonio de que se multiplica la bendición para muchas multitudes. En el nombre de Jesús declaramos que usted y su casa servirán a Jehová, que usted y su casa serán testimonio de una familia diferente, por cuanto empezaron a caminar buscando la relación con el Dios vivo. Muchas gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo, por darnos esta palabra. Y Señor, en la libertad que tenemos en el Espíritu, declaramos victoria en estas familias, en el nombre de Jesús. Y Señor, en esa misma libertad, en esa misma disposición, muchos hombres y mujeres han dispuesto su corazón para creer lo que tú enseñas. No es enseñanza de hombres, sino tu palabra que nos enseña a tener liberalidad para cumplir tus ordenanzas. Parte de ellas es traer, Señor, sus ofrendas voluntarias, sus diezmos, como tú lo ordenas, Señor, porque no tenemos nuestra confianza en el hombre, sino en ti, que nos enseña. Señor, yo bendigo las ofrendas, los diezmos que vienen al alfolí, en el nombre de Jesús, por los medios que ellos utilicen, Señor, depositándolos o trayéndolos directamente en la iglesia, o entregándoselos a los ministros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo los declaramos bendecidos, consagrados, santificados para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, bendito Dios, por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén.
Mis amados hermanos, Dios les bendiga, que esos principios que hemos hablado, que estén grabados en nuestros corazones para que seamos fuertes en medio de esta batalla. Amén. Un abrazo fraternal, les amamos y les bendecimos. Comparta este link de la prédica en su página de Facebook, en su WhatsApp. También nos puede seguir en YouTube dándole o suscribiéndose al canal de Libertador. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.